Chicos, muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Se nos escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo que adiós, profe? ¿Qué pasó, Ronald? ¿Ya me estás retirando? William, muy buenos días. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Excelente, Eric. ¿Qué tal? Muy bien, Yaneri. Chicos, hoy día continuamos el trabajo de estadística, ¿ya? No te olvides, continuamos el trabajo de estadística. Y en el trabajo de estadística tenemos que seguir reconociendo los diferentes tipos de datos que se presentan, ¿ya? Entonces, ahora vamos a desarrollar los gráficos estadísticos, pero correspondiente a cada uno de los tipos de datos que hemos visto la semana pasada. ¿Ya? Diego, ¿cómo estamos? Buenos días. William, ¿qué tal? Paola, buenos días. Josabek, excelente. Han sido maltratados las dos primeras horas por mi colega y amigo. ¿Sí, no? Por ahí, ¿no? Ya. Se preocupen. Ahora vamos a hacer la cosa un poquito más sencilla, ¿ya? Vamos a trabajar un poquito más sencillo. No se olviden, deben estar pendientes de lo que es el examen del día de hoy. Profe, pero no toca aritmética. No, hoy día toca pues lo que es la parte de aptitud, la parte de conocimientos, y es muy importante que tú también veas cómo resuelves los problemas correspondientes. Claro, humanidades y actitud. Claro, aptitud con P, aptitud no, actitud es cómo enfrentas eso. Aptitud verbal y aptitud matemática. ¿De acuerdo? Bien, chicos, entonces, pendiente de eso, durante el día traten ustedes de observar el examen. Nosotros vamos a hacer la reconstrucción, digo nosotros, porque bueno, siempre me gusta estar metido en las preguntas y como hay parte de razonamiento matemático que a veces no le sale, entonces yo también me hago presente ahí y ponemos alguna solución. Depende de la hora que se pueda obtener las preguntas, ¿no? Me imagino que para el mediodía ya debe de estar. Y el solucionario a partir de la 1 o 2 de la tarde, no tengo muy bien entendido. Y ya comienza ahí a señalar. Pero ojo, el solucionario te sugiero a ti que no lo veas directamente. Primero, consíguete el examen, fíjate la resolución, trata de resolverlo por ti mismo y luego ya ves el solucionario, ¿no? El solucionario lo puedes ver en diferido, ¿no? Si gustas, es mi consejo, ¿no? Para que te vayas midiendo. Pero si tú sabes que todavía te falta un poquito, ¿no? Y entonces, ya entonces míralo directamente, pero no lo mires como una cosa que va al cine, ¿no? Porque a veces cuando vas al cine, vas con otro tipo de actitud, ¿no? Vas a divertirte, a descansar, etc. No, acá tienes tú que poner lápiz y papel. El profesor dicta el problema y tú tienes que estar resolviendo y tratando hasta ver hasta dónde llegan tus avances, ¿sí? Mira, no tengo muy al tanto de conocimiento, pero imagino que la calculadora básica es necesaria. En el examen anterior, al menos en aritmética, no fue necesario, no fue algo útil, no fue algo indispensable. Desconozco si en lo demás, en físico, en química, donde sí se utiliza mayormente, han tenido que utilizarlo, ¿ya? Entonces, y hoy día que ha sido de aptitud y de humanidades, pues me imagino que no es tanto el uso de calculadora, ¿no? Pero vamos a ver, pues, hay siempre ciertas particularidades que se presentan, ¿no? Y hay que ser, como te digo, no tan rígido, hay que tener amplitud en cuanto al desarrollo de los problemas. Te digo esto porque a veces colocan cada cosa en la uni. Ahí justamente estaba comentando con Alex que hace 2 años vino una pregunta de sucesiones que hasta ahora, hasta ahora genera problema y controversia. Porque tal como está, nadie lo ha resuelto, nadie, ni la uni, porque la uni lo cambió al siguiente año en el solucionario. O sea que ya era otro problema. Y bueno, ¿quién va a estar averiguando, salvo nosotros que estamos pendientes año tras año, qué postulante va a estar averiguando lo que sucedió hace 2 años, 3 años con el examen de admisión? Nadie. Cuando tú postulas, compras tu prospecto y te sale el solucionario el año pasado y normal, ¿no? Pero uno siempre está al tanto, ¿no? Y a veces se dan esas sorpresas. Eso ya te comento, ¿no? Una cosa bastante común que puede haber un error, ¿no? Faltó indicar tangente de alfa igual a 25, etcétera, y por ahí en el solucionario ya sale corregido, pues, ¿no? Entonces para ti ya sale como debería de ser. Bien, vamos avanzando, chicos, vamos avanzando. A ver, porque ahora sí, el tiempo corre en contra nuestra, ¿no? Mira, te voy a proponer el siguiente esquema al desarrollar. Vamos a desarrollar la teoría de gráficos estadísticos y nos va a quedar un tiempo. Con ese tiempo vamos a ir, sugiero,
ver algunos de los problemas que tú crees conveniente que quedaban pendientes la semana pasada y o, si es que no se desea, avanzamos los problemas de datos estadísticos, de gráficos estadísticos de esta semana. Al final de cosas, yo creo que con las 2 horas del viernes, más que suficiente, ¿ya? Entonces, la idea es que tengas una noción de toda la parte estadística y veas cómo se completa uno con el otro. Vamos a hablar entonces de los gráficos estadísticos, pero discúlpame, he tenido que hacer con bastante detalle el trabajo, perdón, el trabajo de diferenciar los diferentes datos que se presentan. Recordarás que habían 2 tipos de datos, cuantitativos, los que se expresan en cantidad, y cualitativos, los que no se expresan en cantidad. Y de los datos cuantitativos, habíamos visto lo que son datos discretos y datos continuos, y de los cualitativos, los nominales y ordinales. Pues bien, cuando tú tienes un gráfico estadístico, para una mejor comprensión de ese gráfico, tú lo que tienes que reconocer es a qué tipo de dato corresponde. Profe, pero ahí en el gráfico no se ve. En ocasiones no se ve. No es necesariamente un gráfico del cual te indiquen claramente qué tipo de dato es el que se trabaja o de variable con el cual se va a trabajar. Entonces debes tener en cuenta lo siguiente. Las ideas que hemos planteado la semana pasada, lunes y viernes, permanecen ahora en forma presente y muy importante. Reconocer el tipo de variable que se utiliza. Repito, reconocer el tipo de variable que se va a utilizar. Y para ello vamos a plantear lo siguiente. El primer tipo de gráfico estadístico lo vamos a trabajar para lo que son los datos cualitativos. Los datos cualitativos. ¿Qué son los datos cualitativos? Los datos cualitativos son aquellos que no se expresan por medio de cantidad. Son no numéricos. Entonces vamos a formular una tabla de datos cualitativos. A ver, permíteme por acá. Por ejemplo, vamos a indicar el estado de un conjunto de personas, ¿ya? Vamos a imaginarnos el estado civil de un conjunto de personas. Se está haciendo el estudio de las personas que habitan en un barrio determinado y observamos de las personas mayores de 20 años cuál es su estado civil, ¿ya? ¿Cuál es su estado civil? ¿Qué cosa encontramos? Los que son casados, solteros, viudos, divorciados. Esos 4 estados los vamos a considerar, ¿ya? Entonces, nuestro estudio lo vamos a hacer sobre un total de 80 personas. Y sobre 80 personas vamos a reconocer justamente qué características tienen ellas. A ver. Entonces, completamos la tabla. Te propongo el estado civil de las personas. Estado civil. Generalmente la primera columna identifica a la variable con la cual se está trabajando. Estado civil. Entonces te digo un primer estado civil, soltero. Otro casado, casado con S. Hay algunos casados con Z. Tenemos también los que son divorciados. Divorciados. Y los que son viudos. Ya está. Soltero, casado, viudo, divorciado. Vamos a imaginarnos sobre un total de 80 personas. N representa el total y acá yo tengo 80 personas. Bien, entonces acá voy a indicar la frecuencia. ¿Qué cosa es la frecuencia? El número de objetos que aparece en esa clasificación. En este caso es el número de personas que tiene tal condición. Número de personas. Es esta frecuencia. Ya está. Entonces nos imaginamos a ver un total de ¿cuánto? Que hayan 10 personas solteras, que haya 30 personas casadas, que hayan 25 personas divorciadas. ¿Ya van cuántas?
40 y 15 que sean views. ¿Sí? Ya está. 15, 25, 40 y 30, 70 y 10, 80. Bien. Y he hecho una columna más. La columna de las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas resultan de comparar el valor que aquí está señalado con respecto al total. Entonces tendríamos 10 sobre 80. Le saco quinta, quedaría 2 sobre 16. 2 dieciseisavos. Así nomás lo voy a dejar por el momento, ¿ya? 2 dieciseisavos. 30 sobre 80, 30 sobre 80 quedaría la frecuencia relativa. Saco quinta 6, saco quinta 16. Quedaría 5 sobre 16. 25 y 80. Saco quinta, me quedaría 5, perdón. Acá me quedaría 6. Discúlpame, acá me quedó 6. Acá sí me queda 5 sobre 16. 15 sobre 80, saco quinta, me queda 3. Saco quinta, me queda 16. Acá aparece 3 sobre 16. Ya está. Entonces, tengo frecuencias absolutas, frecuencias relativas. Pregunto, ¿puedo calcular las frecuencias acumuladas? ¿Puedo calcular las frecuencias acumuladas? A ver, ¿quién me responde? ¿Puedo calcular las frecuencias acumuladas? ¿Puedo calcular las frecuencias acumuladas? Estas son las frecuencias absolutas, simple y relativa. La pregunta es, ¿puedo utilizar las frecuencias acumuladas? ¿Qué son las frecuencias acumuladas? Aquellas frecuencias que se van sumando. ¿Ya? Bien. Excelente tu participación. Excelente. Bien. Entonces, ahora te digo lo siguiente. Las frecuencias acumuladas se utilizan principalmente en los datos cuantitativos. ¿Por qué, profesor? Porque en los datos cualitativos yo no puedo decir que soltero sea mayor o menor que los casados sean mayor o menor que los divorciados sean mayores o menores que los viudos. Este ordenamiento que yo lo he hecho ha sido por criterio propio, o sea, no es un criterio que siga a un ordenamiento numérico. Yo de repente pude haber colocado primero divorciado, luego viudo, luego casado, último soltero, etcétera. O sea, le puedo cambiar el orden. Y si yo tengo la frecuencia acumulada, en este caso, en este desarrollo, tendré 10, 10 más 30, 40, 40 más 25, 65, 65 con 15, 80. Pero si yo cambio el orden, las frecuencias acumuladas también van a cambiar. Entonces, usualmente, te repito, y me parece correcto, la frecuencia acumulada no aparece para datos cualitativos, porque estos no necesariamente van ordenados. Repito, los datos cualitativos no tienen generalmente la frecuencia acumulada. Pero sí he visto uno que otro problema, y en mi opinión no correcto, en el cual aparece la columna de frecuencias acumuladas. Si apareciera la columna de frecuencia acumulada, es para esa distribución que te indica el problema. Pero la frecuencia acumulada debería de responder a la pregunta, ¿cuántos tienen al menos tal característica? Si yo te dijera, por ejemplo, ¿cuántos son al menos solteros? Bueno, solteros solamente son esta clase. No puedo decir que casados, divorciados, viudos sean un tipo de soltero. ¿Cuántos son al menos casados? No te puedo decir que casados, divorciados, viudos sean de una misma clase. Entonces, la frecuencia acumulada no tiene mucho sentido porque yo puedo cambiar este ordenamiento y la frecuencia acumulada cambia. Pero sus frecuencias absolutas, ya sea la simple o la relativa, se van a mantener. ¿Ya? Entonces, no es de mucha utilidad la frecuencia acumulada. Pero si tú lo ves, porque el gráfico lo presenta, el problema lo presenta, lo aceptas para esa tabla que está indicada. Usualmente no se presenta. Entonces, justamente partiendo de que no se comparan las características que tiene esta variable, es que usualmente se grafican los datos cualitativos mediante gráficos circulares. Entonces aquí, nuestro primer gráfico es el gráfico circular. ¿Y por qué el gráfico circular? El gráfico circular tiene la siguiente característica, escúchame. La característica del gráfico circular
es de que no hay un primero ni tampoco hay último. Yo no podría decir, por ejemplo, que este sector es el primero, o que este sector es el primero, o este sector es el primero, o este sector es el primero. De la misma manera, no puedo decir que este es el último, o este es el último, este es el último, este es el último. Cuando están en un gráfico circular, no hay un ordenamiento a decir, este es primero, este es segundo, este es tercero o cuarto. No hay ordenamiento. Como no hay ordenamiento, simplemente se distribuyen las partes en forma proporcional a lo que viene a ser las frecuencias relativas. Entonces, si estas clases que corresponden al estado civil, solteros lo llamo A, casados son B, divorciados son C y viudos son D, entonces posiblemente aquí yo tenga esa distribución. A ver, digamos cuánto. A ver, por acá. Casados, que es el mayor, aquí lo ponemos, B. Luego viene, ¿quién es mayor? Divorciados. Acá digamos que estén divorciados. El más pequeño es de 10. Acá ese sería el más pequeño. No, bueno, para que tenga ordenamiento. Ah, igualito hacen. Bueno, ahí está. Ahí está la distribución que se ha planteado. ¿Ya? Esa distribución la he planteado y como te digo, el gráfico circular simplemente establece una distribución sin orden determinado. Ninguno puede ser el primero, ninguno es el último. Pero una cosa muy importante que tiene un gráfico circular es que las partes se comparan con el total inmediatamente. El objetivo de un gráfico cualquiera es que se pueda presentar los resultados del estudio estadístico sin mostrar mucho detalle. Es decir, que en un golpe de vista, la persona que lo observa, sin mucho conocimiento de matemática, pueda reconocer las características más importantes. ¿Cuál es, por ejemplo? ¿Cuál es la mayor? ¿Cuál es la menor? Evidentemente, en un golpe de vista, tú sabes que esta es la mayor. Allá, este sector hay más en este estudio estadístico. Aquí hay menos. Este es el valor que le corresponde porque tiene menos, etc. Entonces, la idea de los gráficos estadísticos es presentar el estudio realizado para personas que no tienen mucho trabajo en matemática y que necesitan reconocer eso. Por eso es que cuando tú ves esto de las encuestas, muchas veces aparece también en gráfico circular, porque ahí aparecen los candidatos A, B, C y D, por decirte. Y sería incorrecto, por ejemplo, decir que el candidato A es mayor que el candidato B o que tiene mejor opción que el candidato B. ¿Te das cuenta? Ahí no puede decir que uno es mayor, menor o mejor o peor. No se debe decir. Simplemente se comparan cómo están los candidatos con respecto al total. Esa es la intención. Bien, ahora que ya tenemos una mejor concepción de lo que es el gráfico circular, debemos de reconocer qué características aparecen. Una primera característica es la frecuencia que le corresponde. Aquí le corresponde una frecuencia FA, perdón. Acá voy a enseñar la característica FA, frecuencia. Esta es la frecuencia B, así con mayúscula mejor. Acá la frecuencia de D y acá la frecuencia de C. Ya está. Voy a indicar así las frecuencias. ¿Qué cosa es la frecuencia? La cantidad de datos. De repente acá hay 10, acá hay 20, 35, 17, ahí está. Esas son las cantidades. Pero muchas veces habrás observado que también aparece en forma porcentual. Entonces, el porcentaje que le corresponde a este sector de repente es el A%. Ahí lo indicamos. El porcentaje que le corresponde es B%. El porcentaje que le corresponde C%. El porcentaje que le corresponde D%. Entonces, en un gráfico circular te pueden plantear ya sea las frecuencias correspondientes a cada sector, las frecuencias que vemos acá, frecuencia absoluta simple, o también puede aparecer en forma porcentual. La forma porcentual es una forma de presentar la frecuencia relativa, porque 2 sobre 16 tú lo puedes dividir, te sale 0,125 y lo multiplicas por 100, sale 12,5%. Entonces, lo que corresponde a este sector sería el 12,5% del total. Entonces, que aparezca en forma porcentual o en forma de frecuencia absoluta simple, son dos maneras en las cuales se presenta ese gráfico. Y no son las únicas, porque también se puede presentar de esta otra manera.
También se puede indicar los ángulos que le corresponden. Este angulito que le corresponde a este sector circular, este ángulo lo voy a llamar alfa, alfa A. Este otro angulito que estoy señalando por acá, lo voy a llamar alfa B. Este otro angulito que aquí aparece, lo vamos a llamar alfa C. Y finalmente, este ángulo que está aquí señalado, lo vamos a llamar alfa C. Ah, este es D, perdón. Y este será alfa C. Ya está. Tenemos entonces tres formas de identificar la región circular, la región del sector circular que le corresponde en un gráfico a una clase determinada. Recuerda que la palabra clase es para identificar cómo se están determinando estos elementos. Acá yo tengo la clase soltero, clase casado, clase divorciado, clase viudo. Eso te comentaba. Muchas veces asociamos la palabra clase con un salón donde se dictan pues justamente clases. No, la palabra clase viene de clasificación. Entonces, cuando hablo de clase, me refiero a la clasificación que se está realizando. Bien, muchachos. Ahora, ¿qué ocurre con todo esto? Profe, ¿lo hay completamente? Sí, tienes razón, disculpa. Pero son cosas muy importantes que las que vamos a desarrollar acá. Primero, yo no puedo predecir exactamente cómo va a aparecer siempre un gráfico circular. A veces aparece con frecuencias, aparece en forma porcentual o aparece con los ángulos respectivos. Cualquiera sea la forma que se presenta, debes de recordar lo siguiente. Escúchame, por favor. Las frecuencias que siempre aparecen ahí, repito, las frecuencias que siempre aparecen ahí van a ser dadas del modo siguiente. Por ejemplo, el porcentaje A siempre será proporcional a la frecuencia que le corresponde. En este caso, la frecuencia A mayúscula. Como el porcentaje B es proporcional a su frecuencia. Ahí está. Frecuencia de B. Y lo mismo ocurre con todos los porcentajes que aparecen en la tabla. El porcentaje de D es proporcional a su frecuencia. Y finalmente, porcentaje de D es proporcional a la frecuencia de D. Ya está. Repito, los porcentajes que aparecen en una distribución del gráfico circular son proporcionales a sus frecuencias. Por lo tanto, si esta frecuencia es el doble de la que está acá, su porcentaje también es el doble. Si esta frecuencia es la tercera parte de esta, su porcentaje también será la tercera parte. Recuérdalo, las frecuencias son proporcionales a los porcentajes. Frecuencia y porcentaje son proporcionales. Ahora una consulta. ¿Qué pasa cuando sumas todos los valores? Si sumas los antecedentes y sumas consecuentes, se forma otra razón del mismo valor que las anteriores. ¿Cuánto vale la suma de todos los porcentajes en una distribución de gráfico circular? La suma es justamente lo que tú ya sabes, 100%. 100% viene a ser el valor respectivo. Y si sumo la frecuencia del primero, del segundo, del tercero y del cuarto, si sumo todas las frecuencias absolutas simples, la suma de todas las frecuencias simples te da el total de datos, el n. Quiere decir que si yo quiero conocer el porcentaje de A, la frecuencia de A se multiplica por el 100% y se divide entre el total de datos. El valor del B% se obtiene multiplicando su frecuencia por 100% entre n. Y así cada uno de los demás. Cada porcentaje se obtiene multiplicando la frecuencia por el 100% y dividiéndolo entre el total. Pero esto no es la única relación que tú tienes que recordar. No es la única, porque también existen ángulos en esa distribución. Entonces también se va a cumplir que cada ángulo es proporcional a su frecuencia. El ángulo de A es proporcional a la frecuencia de A, como el ángulo de B es proporcional a la frecuencia de B, y así sucesivamente para los demás. Cada ángulo que aparezca es proporcional a su frecuencia respectiva. Ya está.
Entonces, al igual como te mencionaba en esta parte, si esta frecuencia es el doble de la otra, su ángulo será el doble. Si esta frecuencia es la tercera parte de esta, entonces su ángulo también será la tercera parte. Lo que ocurre con las frecuencias ocurre con los ángulos. Y al igual que lo anterior, ¿qué pasa si tú sumas antecedente y sumas consecuente? El valor de la constante no cambia. Sumamos entonces los ángulos. ¿Cuánto vale la suma de todos los ángulos en un círculo? La suma de todos los ángulos, tú lo sabes. Geometría elemental, 360 grados. ¿Sobre cuánto? Sobre la suma de todas las frecuencias. Y al igual que en el caso anterior, la suma de todas las frecuencias me da el total, n. Entonces, si yo quiero conocer el ángulo de A, multiplico la frecuencia de A por 360 y lo divido entre n. Quiero conocer el ángulo C, multiplico la frecuencia C por 360 y lo divido entre n. Se multiplica la frecuencia por 360 y divide entre n para conocer el ángulo respectivo. Entonces, disculpa que esté tan lleno esta figura, pero es así. Así tú vas a trabajar en los ejemplos y desarrollos que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Bien, muchachos. Entonces, este es nuestro primer gráfico. ¿Alguna observación, alguna pregunta? A ver, ¿quién me indica? ¿Alguna observación, alguna pregunta? ¿Alguna observación, alguna pregunta? A ver. A ver, ¿alguna observación, alguna pregunta, chicos? Bien. ¿No hay ninguna observación ni ninguna pregunta? Correcto, muy buena observación. Si los porcentajes son proporcionales a las frecuencias y los ángulos son proporcionales a las frecuencias, los porcentajes también son proporcionales a los ángulos, ¿de acuerdo? Pero para no recargar más la idea, porque al final de cuentas te das cuenta de lo mismo, sí es cierto que los porcentajes también son proporcionales a los ángulos, ¿de acuerdo? Ya, muy buena idea. Bien. ¿Qué más? Ah, cuando me dice siempre va a ser esa relación, claro, o sea, la idea es que los porcentajes son proporcionales a las frecuencias, pero de repente un problema tú ves que arriba están frecuencias y abajo porcentaje. No hay problema. Lo importante es que son directamente proporcionales. Y tú recuerdas que cuando son directamente proporcionales, si A es directo a B, B es directo a A. O sea, A sobre B puede ser una forma o B sobre A la otra. Es lo mismo, no te preocupes en la parte operativa. Igualito acá. Ángulos proporcionales a las frecuencias, es lo mismo decir que las frecuencias son proporcionales a los ángulos. Bien, ¿qué otra observación? Bien. A ver, una pregunta, muchachos. Una pregunta. A ver, para Daniel, para Ronald, para Josabet. Si yo tengo esta tabla de datos cualitativos, ¿pueden calcular la media aritmética? ¿Pueden calcular, por favor, cuánto vale la media aritmética de esos datos cualitativos? A ver, para Daniel, para Ronald, para Josabet. ¿Pueden calcular? ¿Por qué yo, me dices? ¿Por qué yo? Discúlpame, tu nombre me suena bastante conocido, así que por eso lo dije. A ver, ¿pueden calcularme la media aritmética? ¿Es un sí o un no nada más? ¿Sí o un no? Nada más. Si es un sí, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la media aritmética ahí? ¿Cuánto vale la media aritmética? ¿Cuánto vale la media aritmética? ¿Cuánto vale la media aritmética? A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto vale la media aritmética, chicos? ¿Cuánto vale la media aritmética? ¿Uno? No creo, ¿eh? Uno no puede ser la media aritmética. ¿Cuánto vale la media aritmética? Ah, interesantes respuestas. Me dicen 16, 20, más de 20, 20 asterisco. Bien. A ver, una pregunta. ¿Cuáles son las variables estadísticas? O mejor dicho, ¿cuáles son los datos estadísticos en esta tabla? ¿Cuáles son los datos estadísticos? ¿Cuáles son los datos estadísticos? A ver, dime cuáles son los datos estadísticos, por favor. Una pregunta así de admisión, nada más, sencillo. ¿Cuál es el dato estadístico acá? ¿Cuál es el dato estadístico? ¿Cuál es el dato estadístico en esta tabla? Excelente, William. Los datos estadísticos son lo que corresponde al estado civil, o sea, soltero, casado, divorciado, viudo. Estos son los resultados de esta variable estadística.
Estos son los datos estadísticos. Este dato se repite 10 veces, este dato se repite 30 veces, este dato 25 veces, este dato 15 veces. Entonces, si yo te pido la media aritmética, te estoy pidiendo que calcules cuánto sería la suma de todos los solteros, con todos los casados, con todos los divorciados, con todos los viudos. Profe, pero eso no son números. Claro, no son números, no son variables cuantitativas y por lo tanto no se pueden sumar. No existe media aritmética de datos cualitativos porque no se pueden sumar. Soltero más soltero, doblemente soltero. Divorciado más soltero, casi casado. No, no se suman los datos cualitativos. No tiene sentido sumar divorciado, viudo, soltero, etcétera. No tiene sentido. Esos datos no se suman. Entonces no existe media aritmética. ¿De acuerdo? No existe media aritmética. Bien, correcto. Bien. Siguiente pregunta, teórica. ¿Puedo calcular la mediana? ¿Puedo calcular la mediana? Profe, la mediana es el término que aparece a su derecha y a su izquierda la mitad de los datos. Ah, por acá me dicen, uy, uy, uy. Acá me dicen no, un rotundo no. Lourdes, Daniel, Nicole, Ronald, me dicen no. Así. Es una bofetada para mí. No, me dicen. Y los tengo que felicitar. Muy bien. Porque la mediana, como concepto principal, se tiene que ordenar los datos. Recuerda que cuando hemos calculado la mediana la semana pasada, se tenían que ordenar los datos. Y para ordenar los datos, tú tienes que, si fueran números, colocar el menor y luego sucesivamente hasta llegar al mayor. Pero acá, ya te lo había comentado, los datos no se ordenan. Yo no puedo decir que soltero sea mayor, menor, mejor, peor que casado. Esto no se compara con divorciado. No puedo decir que sea mayor, menor, mejor, peor. No hay esa forma de comparar. No existe mediana para datos cualitativos. No existe. No existe. Muy buena respuesta, chicos. Estas son preguntas teóricas. Tercera pregunta. Tercera pregunta. ¿Habrá moda? ¿Habrá moda? Ah, razona un poquito. ¿Habrá moda en esta tabla de datos cualitativos? Uy, y acá me dicen, sí, Nicole, Fiorella, Mauro, Ronald, Diego, Willy. Excelente respuesta también. Sí existe moda, porque la moda es solamente observar quién tiene mayor frecuencia. O como se dice, está de moda porque se ve más veces, aparece más veces que lo demás. Como aparece más veces que lo demás, solamente tienes que fijarte quién tiene mayor frecuencia. Acá está la frecuencia que es la mayor de todas. Y quien tiene mayor frecuencia es la moda. En este caso, como comentario te diré que la moda sí existe. Y la moda, ¿qué cosa es? Casado. Profe, ¿la moda no será 30? No, 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 no. Ojo, ojo, mucho cuidado, porque ese es también otro error que a veces uno se confunde. La moda es el valor del dato que se tiene ahí trabajado. Esa es la moda. La frecuencia te ayuda a encontrar quién es la moda. Quien tiene mayor frecuencia es la moda. Tiene mayor frecuencia, la moda es él. ¿De acuerdo? Y como en la ropa de vestir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú ves una casaca de cuero negro, está de moda, profe. Ah, ya, está bonita esa casaca de cuero. Ya. ¿Y por qué está de moda? Porque casi todo el mundo lo usa. Correcto. Acá, en nuestra academia Bonex, ¿qué está de moda? ¿Qué está de moda en nuestra academia Bonex en estas últimas semanas? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué está de moda con los profesores en nuestra academia Bonex? A ver. ¿Cómo dice? Vender helado. No, vender helado no. Tener nuestro polito identificado con la academia. Claro. Ahorita todos estamos de moda con nuestro polito amarillo, ¿no es cierto? Sí, sale a sol el helado. Tengo de helado de fresa, de coco y maracuyá. Ya. Oye, chicos, me falta la gorrita. Vamos. Ah, ya.
Mira, en el caso de la variable cualitativa ordinal, que tiene una referencia a ordenarse, lo tiene que indicar el problema. ¿Por qué? Porque imagínate, por ejemplo, por rangos militares. Los rangos militares son alférez, teniente, capitán, mayor, comandante, general y general de brigada, etc. Y ponte que en un estudio solamente haya teniente y alférez, por decirte. Entonces, si bien es cierto, hay un grado en el cual se pueden ordenar, no se puede decir exactamente que el alférez sea mejor o peor que un teniente, ¿no? Entonces, pero si el problema lo indica, no hay ningún problema en ese aspecto. Pero como te digo, no se hagan mucho problema en ese aspecto. Generalmente, los datos cualitativos no se van a ordenar, generalmente. Y por eso aparecen siempre distribuidos en un gráfico circular, ¿ya? Entonces, esas ideas, lo que te he dicho de la media mediana, queda, porque ya es a criterio de cómo se va desarrollando estas tablas. Y la moda sí existe. Y el error muy común que ocurre en muchos problemas es que identifiquen la moda como la frecuencia. La moda es el dato, no te olvides. La moda es el dato, siempre la moda. Por ejemplo, si se hiciera un estudio estadístico de los diferentes clubes deportivos de fútbol que existe acá en Lima, bueno, tendríamos Sport Boys, Municipal, Cristal, la U, Alianza, ¿cierto? Entonces, en un momento, porque a veces varían los hinchas, de repente Sport Boys tiene más hinchas, está de moda, está de moda. Pasó un tiempo, un año, tenemos otro estudio estadístico acá, Sporting Cristal, tiene la mayor cantidad, claro, está de moda también, pues, porque tiene mayor frecuencia. Pero la moda es siempre este valor, o mejor dicho, el nombre de esta variable cualitativa. ¿Estamos? Bien. ¿Se entiende entonces, muchachos? Ya estamos desentrañando todas las ideas en este gráfico estadístico. Bien, avanzamos al siguiente caso. Pero ojo, estoy realizando los gráficos en función de los valores que nosotros estamos desarrollando como datos estadísticos. El primero ha sido datos cualitativos. Ahora trabajamos en el siguiente caso. Aquí vamos a trabajar con los datos cuantitativos. Cuantitativos discretos. En este caso, sí son numéricos. Son numéricos. Y como son datos cuantitativos discretos, existe un único valor de referencia. Vamos a asumir que esta sea la edad. La edad de un conjunto de personas, de niños de primaria, por ejemplo, ¿no? Las edades serán, digamos, de 8, de 9, de 10 y de 11 años. ¿Ya? Entonces acá están los que tienen 8 años, los que tienen 9 años, los que tienen 10 años, los que tienen 11 años. Y voy a completar entonces los valores respectivos. Acá, ¿qué cosa puedo mencionar? La frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, digamos, ¿cuánto sea? A ver, por acá que sean 10 niños, por acá que sean 15, por acá que hayan 20. ¿Cuánto van sumando? 20, 10, 30, 45, que acá hayan 5. Ya está. El total de datos, como tú bien sabes, es la suma de los valores respectivos. 10 más 15, 25, más 20, 45, más 5, 50. Ya tengo el total de datos. La frecuencia relativa viene a ser el valor que corresponde a dividir cada una de las frecuencias absolutas entre el total de datos. 10 sobre 50 es un quinto. Un quinto en decimal saldría 0,20. Lo vamos a poner así en decimal, 0,20. 15 entre 50 saldría 0,30. Ahí está, 0,30. 20 entre 50 saldría 0,40. 5 entre 50 saldría 0,10. Ya está. Ya tenemos la frecuencia relativa. La suma de todas las frecuencias relativas, ¿cuánto vale? Vale siempre 1. 0,20 más 0,30 suma 0,50, más 0,40, 0,90, más 0,10 sumará 1. La suma de todas las frecuencias relativas viene a ser igual a 1. Profe, ¿puedo hallar la frecuencia acumulada? Claro que sí, puedo hallar la frecuencia acumulada. Pero usualmente cuando los datos son discretos, como en este caso, no se utiliza la acumulada, no se utiliza. ¿Por qué, profesor? Te lo digo lo siguiente. Como del dato 8 al dato 9
del dato 8 al dato 9 se supone que son datos discretos, no existe el 8,5, no existe el 8,7, no existe el 8,3, entonces solamente tengo que tomar sobre la recta numérica un punto que identifica 8 y alejado de él otro punto llamado 9 y alejado de él otro punto llamado 10, etc. Es decir, como son valores discretos y no hay un valor entre 8 y 9, tienen que estar separados. Entonces, cuando hacemos la gráfica respectiva, observa lo siguiente, generalmente se utilizan dos rectas numéricas, una vertical y una horizontal. Sobre el eje horizontal se va a colocar el dato del cual se está mencionando. Generalmente, generalmente sobre el eje horizontal se va a colocar el dato de quien se está trabajando. ¿Cuál es el dato que se tiene? Bueno, se tienen las edades. Y en el eje vertical, lo que se va a colocar son las frecuencias asociadas a estas edades. ¿Ya? Entonces, esa es una idea que aparece para datos discretos. Como te decía, si por acá me imagino la edad de 8 años, separado, aquí aparece la edad de 9 años, separado, aquí aparece la edad de 10 años, separado, aquí aparece la edad de 11 años. Entonces, el gráfico que yo realice tiene que reflejar la idea de que son datos separados. Repito, el gráfico que yo realice tiene que reflejar la idea de que son datos separados. ¿De acuerdo? Cámara, no sé, se puso de color como la bandera LGTB. A ver, chicos, unos segundos mientras va resolviendo este pequeño error técnico. Bien, chicos, entonces, retomando acá, ¿ya? Entonces te decía, tengo una tabla de datos discretos, tengo la frecuencia absoluta simple, la frecuencia relativa simple, y voy a colocarlo en un gráfico estadístico. En este caso voy a hacer el gráfico tomando dos rectas perpendiculares, una horizontal y otra vertical. Sobre el eje horizontal voy a colocar los valores de los datos, en este caso las edades, 8, 9, 10 y 11. Y en el eje vertical voy a colocar las frecuencias asociadas a cada una de ellas. Entonces, como ese gráfico tiene que reflejar la idea de que son datos discretos, entonces la altura que van a tener cada uno de ellos van a ser barras que están separadas. Barras que deben estar separadas. A ver, voy a hacer la gráfica respectiva. A ver, por ejemplo, acá tengo 5, por acá 10, por acá 15, por acá 20. Acá 5, 10, 15 y 20. Entonces, asociado a la edad de 8, le corresponde una frecuencia de 10. Entonces, nos vamos hasta 10. Entonces, fíjate, aparece así. Aparece así. Aparece una barrita que llega hasta 10. Al dato 9, a la edad de 9, le corresponde una frecuencia de 15. Al dato 9 le corresponde una frecuencia de 15. Acá tendríamos entonces el valor de 15. Ahí está. Toda esta barrita representa justamente 15. Para 10 le corresponde 20. Para 10 le corresponde 20. Aquí. Ya está. Y para 11 le corresponde 5, o sea, más o menos por acá. Ya está. Entonces, repito la idea que debes de comprender. Como los datos son discretos, repito, los datos son discretos, entonces las barras
tienen que estar separadas, porque entre 8 y 9 no hay datos. Entre 9 y 10 no hay datos. Entre 10 y 11 no hay datos. Por eso tienen que estar separadas. Se forma lo que viene a ser el diagrama de barras. Este gráfico que acabo de formar es el llamado diagrama de barras. El diagrama de barras se utiliza para datos cuantitativos discretos, para que así se note la diferencia de la barra con las barras. ¿De acuerdo? Las barras representan datos discretos, por eso no están una junto a la otra. Este mismo gráfico de barras se puede realizar utilizando la frecuencia absoluta o también la frecuencia relativa. Es decir, que si yo aquí hubiera colocado, por ejemplo, 0.20, 0.30, 0.40, 0.10, la proporcionalidad de las alturas sería la misma que en las frecuencias absolutas simples. Si trabajamos con frecuencias relativas o frecuencias absolutas, la proporcionalidad de las alturas se mantiene. Eso no va a cambiar. Se puede trabajar con frecuencias absolutas, frecuencias relativas. Entonces, cuando tú veas las barras separadas, repito, y lo estoy diciendo varias veces, cuando veas barras separadas, se trata del gráfico de datos cuantitativos discretos. Profe, pero yo he visto que también a veces colocan así, pero acá nombres. Por ejemplo, acá colocan enero, febrero, marzo, abril. Claro. Es que los gráficos en muchas ocasiones no son de exclusividad de un solo tipo de variable. Lo más común, como te decía, que datos cualitativos se expresen en forma de diagrama circular, pero también pueden aparecer en diagramas de barras. Pueden aparecer también en diagramas de barras. Y asimismo, los datos cuantitativos discretos que se representan por diagramas de barras también se podrían presentar en gráficos de sectores circulares. También lo podríamos hacer así. Entonces, ¿cómo sería reconocer el gráfico en sectores circulares para este caso? Bueno, también podría hacerse lo siguiente. Podríamos formar el círculo. A ver. Vamos a formar el círculo por acá. Ya está. Y tendría entonces que señalar un grado de proporcionalidad entre estos valores. A ver, más o menos aquí imaginemos que este sea un sector. Como todo es como 50, me imagino esto dividido entre 50. Esto será como 10 más o menos. A ver, más o menos para acá, 20% de acá. Este sea los que tienen 8 años. Los que tienen 9 años, un poco más. Esto es lo que tienen 9 años. Por acá, los que tienen 10 años. Y por acá los que tienen 11 años. Pero, ¿qué es lo que caracteriza a un diagrama circular? Lo que lo caracteriza son los ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, yo necesito reconocer cuánto valen los ángulos que aparecen en un sector circular. Ya está. Profe, ¿y cómo calculo entonces el ángulo? De la misma manera como planteamos para acá. Por ejemplo, yo quiero calcular el ángulo correspondiente a un dato determinado al dato A. Eso será igual a la frecuencia que tiene A entre el total, y como quiero que sea ángulo, se multiplica por el total de ángulos que hay en un círculo. ¿El total cuánto sería? 360 grados. ¿Ya está? Entonces, por ejemplo, sería la frecuencia del primero 10 entre el total que es 50, 10 sobre 50 por 360. 10 sobre 50 es un quinto. La quinta parte de 360 saldría ¿cuánto? 72 grados. Entonces, los que tienen 8 años le corresponde 72 grados. ¿Ya está? Los que tienen 9 años sería 15 sobre 50.
15 sobre 50, sacas quinta, te queda 3 sobre 10, 3 décimos. 3 décimos, 0,3. 3 décimos de 360. La décima parte, 36 por 3, 108. Este ángulo aproximadamente 108 grados. Sigo, los que tienen 10 años, sería 20 sobre 50, 0,40. Pero no te olvides la proporcionalidad. Este valor es el doble de 10. Como este valor es el doble de 10, el ángulo es el doble del que tiene 8 años. El doble de 72 me daría 144 grados. Repito, como esta frecuencia es el doble de esta, su ángulo también será el doble. Y finalmente este es 5. Profe, pero 5 es la mitad de 10. Ah, muy bien. Si 5 es la mitad de 10, el ángulo será la mitad de 72, o sea, 36 grados. Ya está. Y también se puede graficar en sectores circulares esta distribución. Profe, ¿y cuál es la ventaja de realizarlo por barras o por diagramas circulares? A ver, las ventajas, o mejor dicho, las diferencias que se presentan son las siguientes. Cuando nosotros tenemos un gráfico circular, ya te lo había comentado, cada parte se compara entre sí. Esta parte, como es más grande que esta otra, inmediatamente percibes que tiene mayor valor. Este es el mayor, este será el menor. Y todas las partes se comparan con respecto al total. En el caso de diagrama de barras, no es así, porque acá yo no sé quién es el total. Acá yo no sé quién es el total. Acá yo solamente sé quién es cada uno de los valores de las partes. ¿Me dejo entender? Y acá la información que inmediatamente vas a reconocer es quién es mayor y quién es menor. Y no solamente eso. ¿Qué tan grande o qué tan alejado está el mayor que el menor? Porque imagínate, mira, todo esto le lleva de ventaja al más pequeño, ¿no? Entonces, esa es una percepción inmediata. Los gráficos son para que tú reconozcas en forma inmediata y un golpe de vista cómo se comparan estos resultados. Esa es la idea de los gráficos. En el gráfico circular se comparan las partes y se comparan con el respecto al total. En un diagrama de barras no es así. En un diagrama de barras solamente tengo la observación de cómo son entre ellos. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el menor? Y las alturas justamente me dan esa información. Los diagramas de barra pueden ser con diagramas verticales o con diagramas de barras horizontales. Cuando son horizontales, entonces los datos aparecen sobre el eje vertical y las frecuencias aparecen sobre el eje horizontal. También pueden aparecer así. En realidad ya es a criterio de la persona que plantea el gráfico. Como te comentaba la semana pasada, las personas que realizan las tablas tienen algunos criterios para realizarlo. Igual modo, los que realizan los gráficos también tienen que ver de qué manera se orienta en ese proceso. No todos los gráficos tienen siempre las mismas características. Tú vas a observar, pero tampoco significa que sean características muy diferentes o que sean difíciles de entender. Lo básico lo estamos desarrollando acá. Entonces, para datos cuantitativos discretos, tú puedes trabajarlo por diagrama de barras, que es lo más usual, o también utilizando diagramas circulares. Y como ves, no hay mayor dificultad en cuanto a completar los ángulos. Bien, muchachos, hasta acá nuestros dos primeros gráficos. Claro, como es cuantitativa, ahora sí tú ya puedes calcular la media. ¿Cómo se calcula la media? Ojo, a veces le dan el gráfico y te piden calcular la media. Y algunos hacen así, 8 más 9 más 10 más 11. No hagas eso. El dato 8 se repite 10 veces, el dato 9 se repite 15, el dato 10 se repite 20, el dato 11 se repite 5 veces. Entonces, cuando tienes los gráficos estadísticos, no te olvides que la media aritmética, disculpen, no sé si se ve, sí, sí se ve, la media aritmética sigue siendo la suma de cada dato, pero multiplicado por su frecuencia, y todo esto entre el total de datos. Eso es para calcular la media aritmética. En este caso, la media aritmética sería 8 por 10, más 9 por 15, más 10 por 20, más 11 por 5, entre la suma de 5 más 10 más 15 más 20, que da 50. ¿De acuerdo? ¿Cuánto dice que sea la media? 14. Ya. Entonces, diremos que el valor de la media será la suma indicada. A ver, vamos a ponerlo de frente ya como 14.
¿Ya? Verifiquen, me verifican eso, confirmen esa idea, ¿sí? Bien, gracias, Daniel, Josué. Bien. A ver, claro, porque un error, repito, común es pensar 8 más 9 más 10 más 11 y dividirlo entre 4. No, no hagas eso. Cuando hay tabla o gráficos, es sumar cada dato por su frecuencia. Se suman esos productos y se dividen entre el total. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Bien. Y si ya te pregunté por la media, pues evidentemente también te tengo que preguntar por la mediana. ¿Cuánto vale la mediana acá? ¿Cuánto vale la mediana? Aquí sí hay mediana. Acá sí hay mediana. ¿Y cómo calculas la mediana? A ver. ¿Cómo calculas la mediana? A ver, a ver, a ver. ¿Quién me indica cómo calculamos la mediana? ¿Quién me indica cómo calculamos la mediana? Ah, interesante, interesante, interesante. Excelente, muy bien. Sí, están de acuerdo. Para calcular la mediana, acá lo indico, para el cálculo de la mediana, lo que tienes que hacer es encontrar el dato cuya frecuencia acumulada sea mayor o igual que la mitad de los datos. ¿Ya? En este caso, yo tengo la idea de que la mediana es justamente el punto que está acá. Porque acá yo tengo 25 datos y acá también tengo 25 datos. Uy, como tengo 25 datos, entonces hay dos términos centrales. Hay dos términos centrales. Entonces, cuando nosotros hemos trabajado la mediana, hemos dicho que cuando la cantidad de datos es par, tú vas a ubicar los términos centrales y lo vas a sumar y dividir entre dos. Cuando la cantidad de datos es impar, existe un solo término central y ese viene a ser la mediana. Y para reconocerlo, tú vas a utilizar esta idea, ¿no? Si yo aquí agregase la frecuencia acumulada, mira, acá yo tendría 10, acá tendría 25, acá tendría 20, 25, 45, 5 y 45, 50. ¿Quién supera por primera vez la mitad de los datos? Está aquí, pues, ¿no? Porque son 50 datos, la mitad es 25. Hasta acá, 25 no lo supera. Y acá ya no supera. Como entonces la cantidad de datos es par, se toma la semisuma. La semisuma de 9 y 10. Entonces la mediana, en este trabajo muy particular, vendría a ser igual a la semisuma de 9 y 10. Y esto nos da 9,5. Muy bien. Y finalmente, el cálculo de la moda. El cálculo de la moda. ¿Cuánto vale la moda acá? ¿Cuánto vale la moda acá? ¿Cuánto vale la moda ahí? ¿Cuánto vale la moda ahí? Excelente. ¿Y por qué la moda vale 10? Porque es el que tiene mayor frecuencia. Y cuando digo mayor frecuencia, pues mayor frecuencia absoluta simple o mejor o mayor frecuencia relativa simple. Con cualquiera de las dos se identifica la moda. Entonces, la moda se identifica con el que tiene mayor frecuencia. Mayor frecuencia. Y como te dije la semana pasada, si existen dos datos que aparecen con mayor frecuencia, entonces ambos datos vienen a ser las modas. Una distribución puede tener 2 modas, 3 modas. Ya no tiene mucho sentido hablar de 4 modas o 10 modas o 20 modas. Ya no. La idea de moda es encontrar el valor que más veces se repite. Hay distribuciones que no tienen moda, se le llama modal. Hay distribuciones que tienen una moda, unimodal o 2 modas, bimodal o 3 modas, trimodal. Pero ya más pierde sentido. ¿Ya para qué decir que hay 30 modas? Ya no. La moda es útil cuando se repite pocas veces. Es el mayor dato que aparece en esa distribución, pero que tiene pues 2 o 3 valores como máximo. Entonces, en este caso, quien tiene mayor valor vendría a ser 10. Esa viene a ser la moda. Y al igual como en el ejemplo anterior, no vayas a confundir. La moda es el dato, en este caso la edad, y la frecuencia es quien determina cuál es la moda, ¿ya?
Algunos a veces marcan la moda de 20. No, esa es la mayor frecuencia. Y esta mayor frecuencia te indica quién es la moda. La moda es el valor del dato. Bien. Con ello ya hemos abarcado nuestros dos primeros casos y nos faltaría uno más, que viene a ser el de los datos cuantitativos continuos. ¿Ya? A ver, George, ¿por qué me dice que sale 9,4? Josué, ¿por qué dicen que sale 9,4? A ver, ¿me indican, por favor? ¿Ya? Mira, en el caso de los datos cuantitativos discretos, es como si tú colocaras los datos en forma ordenada sobre la recta numérica. A ver, acá yo tengo el dato 8. ¿Cuántas veces se repite el dato 8? 5 veces. Entonces imagínate que yo escribo el 8, el 8, el 8, el 8, el 8, el 8, 5 veces. Ahí está, 5 veces el 8. Luego el número 9 se repite 15 veces. Entonces debo escribir el número 9, 9, 9, puntos suspensivos 9, 15 veces. Luego escribo el número 10, 20 veces. El número 10, 20 veces. El número 10, 20 veces. Y finalmente el número 11 se repite 5 veces. 11, 5 veces. Ahí está. ¿Cuántos datos he escrito? ¿Cuántos datos he escrito? Bueno, acá he escrito 10, acá he escrito 15, acá he escrito 20 y acá he escrito 5. He escrito 50 datos. ¿Cómo se calcula la mediana para datos ordenados? Tomas los términos centrales y tomas la semisuma de ellos. Si la cantidad fuera impar, se toma el término central únicamente. Como tenemos 50 datos, entonces existen dos términos centrales. En este caso, el que ocupa la posición 25 y el que ocupa la posición 26. Y la mediana es la semisuma de ellos, 9 más 10 sobre 2. Por eso es que sale 9,5. ¿Ya? Acá hay 25 datos, acá hay 25 datos. La mediana es 9,5. ¿Ya? Ah, ya. Ya. Bueno, esto es lo que me dijeron, no lo he calculado. A ver, calculemos la media, a ver, para verificar. ¿Cómo calculamos la media? Tenemos que multiplicar 8 por 10, 9 por 15, 10 por 20 y 11 por 5. Pero recuerda que habíamos dicho lo siguiente, podemos simplificar las frecuencias. Saco quinta, me queda 1, saco quinta, me queda 2, saco quinta, me queda 3, saco quinta, me queda 4. Entonces, tendría que multiplicar 8 por 1, 9 por 2, perdón, 8 por 2, 9 por 3, 10 por 4 y 11 por 1. Pero además te dije que podías tú restarle convenientemente a todos ellos una cantidad. Por ejemplo, a ver, le voy a restar a todos 10. Si le resto 10, le resto 10, le resto 10 y le resto 10, la media aritmética también se le resta 10. Repito, si a él le resto 10, le resto 10, le resto 10, le resto 10, la media aritmética también se le resta 10. Y luego diré, como le resté 10, quedaría menos 2. Menos 2 por 2 saldría menos 4. Le resté 10, quedaría menos 1. Menos 1 por 3, quedaría menos 3. Le resté 10, quedó 0. 0 por 4, quedaría en 0. 11, le resto 10, queda 1. 1 por 1, quedaría 1. Sobre la suma de los valores que están acá. Suma de frecuencia simplificada. 4 más 3, 7, más 2, 9, más 1, 10. Ahí está. 10. Menos 4, menos 3, menos 7, más 1, saldría menos 6. Entre 10, esto sale menos 0,6. El menos 10 pasa a sumar. Y tienes razón. 10 positivo menos 0,6, ¿cuánto vale? 9,4. Ahí está, tienes razón. Esto sale 9,4. Ya está. Así calculamos la semana pasada la media aritmética, ¿recuerdan? ¿Bien? Claro. En este caso, yo he colocado esto considerando de que el dato no está, o mejor dicho, la frecuencia no aparece entre dos datos correspondientes. Pero acá justamente, acá es la coincidencia de que la mediana cae entre dos datos diferentes. Entonces sí tengo que tomar la semisuma. Imagínate que, por ejemplo, la mitad de los datos hubiese sido 20.
Imagínate que hubiese sido 20. Entonces, si hubiese sido 20, estaría por acá. Entonces, la semisuma sería semisuma de 9 más 9 entre 2. Y 9 más 9 entre 2 saldría 9. ¿Sí? Entonces, si aparece entre dos datos la mediana, tienes que tomar la semisuma. Pero si apareciera solamente un solo dato, es el mismo dato que allí aparece. ¿Ya? Bien. Pregunten, chicos, pregunten, porque esto es importantísimo. Recuerda de que nosotros estamos trabajando datos, gráficos estadísticos, no solamente cualitativos, sino cuantitativos, y de los cuantitativos discretos y continuos, y cada uno tiene sus propias características. No todos son iguales. ¿Ya? Bien. Otra observación, otro comentario, indíquenlo por favor. ¿Otro comentario? ¿Ya? Entonces, repito, la mediana es esta, mira, así es la mediana, ¿ya? De repente, he generado un poquito de duda porque justamente elegí 25 y 25 es el punto